Chan, 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 chan. Bienvenidos otro día más al podcast de Adviento. Una auténtica aventura porque vamos a hablar de la aventura de ser podcaster a día de hoy. Y quiero centrarme en este tema porque creo que es un tema muy chulo. Creo que es algo que no se habla demasiado en los podcasts de cómo hacer un podcast. Y lo siguiente que quiero deciros es que lo siento por la tardanza, pero he tenido examen hoy y no he podido grabarlo antes. Así que vamos al tema. Ser podcaster es, como he dicho, una auténtica aventura. Porque hay que tener en cuenta muchas cosas, pero se disfruta mucho. Es algo divertido, algo chulo, algo agradable y algo disfrutable. Vamos por el principio. ¿Cómo ser un buen podcaster? Primer paso. Elige tema. Es decir, ten claro de qué vas a hablar. Es muy importante eso. Si no tienes claro de qué vas a hablar, no empieces a hacer un podcast. Aunque muchas veces los mejores podcasts son los que no hablan de nada. ¿De acuerdo? Segundo, elige el público al que te quieres dirigir. Ten muy claro esto porque muchas veces uno empieza un podcast y no tiene ni idea de por dónde va a salir. Entonces, ten claro qué es lo que quieres hacer, ten claro lo que vas a hacer y ten claro cómo lo vas a hacer. ¿Y a quién se lo vas a hacer? Y sobre todo, y muy importante, tienes que aprender a comunicar. Aprender a comunicar no consiste en aprender a hablar a cámara. No, consiste en intentar transmitir un mensaje, intentar crear una audiencia, intentar llegar a un público en concreto. ¿Por qué? Porque creo que muchos podcasts hablan mucho y no dicen nada. Y hay que aprender a llegar a la gente, porque la gente, si no, no se queda. Y sobre todo, y muy importante, aprende el poder de la voz. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo terminar siempre en agudos que estar todo el rato hablando en graves. La voz se modula, subes, bajas. Empiezas las frases en agudo y las terminas en grave. Fíjate. El tono, la entonación. Si es fuerte, si es flojo, si haces así, es porque te has convertido en una persona que hace ASMR. Que puede estar genial, pero ten en cuenta que si haces un podcast en ASMR, la gente se te va a dormir. Porque estás hablando en susurros. Además, hablar en susurros es horrible. Y ya con esto la gente ha terminado de marcharse de este episodio. Dicho esto, aprende a trabajar la voz. Aprende a decir, a transmitir seguridad a través de la voz. Porque la voz es tu mejor herramienta como podcaster. Y dicho esto, 12º, aunque muy tarde, episodio superado. Nos vemos mañana, si no pasa nada, en un nuevo episodio del podcast de Adviento. Y hasta entonces, feliz podcast de Adviento.